Regresamos con Jenny Zúñiga, socióloga, investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello, consultora, también es conferencista en estos temas de entorno social y empleo, sobre todo empleo. Estábamos conversando hace ratico cómo dentro de las enormes distorsiones que hay en Venezuela, particularmente en el tema del comercio, para mucha gente se ha convertido en una opción de vida comprar barato y vender caro, o un poco más caro, estos productos que escasean en Venezuela. Sacan mucho más que un salario mínimo. Mucho, mucho ¿Cuánta más. gente gana el salario mínimo formalmente? Porque nunca se quedan con eso. Además. A ver, cuando uno revisa otra vez los datos, incluso oficiales, me refiero hasta el momento en que teníamos acceso a algunas encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadística, y lo hacemos con esta encuesta independiente de las universidades, siempre está alrededor del 40, un poco más por ciento. Estamos hablando de que 4 de cada 10 venezolanos solamente tienen un sueldo mínimo cuando trabajan. Y sabemos que el sueldo mínimo no alcanza para cubrir las necesidades básicas, sobre todo en un proceso inflacionario como el que vivimos en Venezuela. Y si además consideramos que cuando hablamos de sectores populares, la mayor parte del presupuesto va orientado al gasto de alimentación y los alimentos son los que han tenido el mayor nivel de inflación en los últimos años. Entonces, es una situación realmente grave la que vive la población y sobre todo, como te decía antes, o sea, el no tener un empleo de calidad, que hubiera sido uno de los elementos que pudo haber fortalecido el gobierno en esta época de bonanza económica, implica que en este momento la gente va a optar por hacer lo que sea necesario para poder sostener sus condiciones de vida mínimas. Es decir, si yo tengo que hacer una cola de 8 horas para conseguir un producto a precio regulado, y después ese mismo producto yo lo puedo vender 3, 4 o 5 veces más y obtener una ganancia, lo voy a hacer. Es una racionalidad económica, eso no se puede... Hay mucha gente que a veces dice o se refiere a ese tipo de cosas como si fuera malo moralmente. Y no son cosas, claro, y no son cosas que se deben evaluar desde la perspectiva moral. Evidentemente no está bien, pero también hay que ponerse en el lugar de la población que de una señora que de pronto trabaja días de semana limpiando en otras casas y tiene 3 niños y vive en unas condiciones inadecuadas. Entonces, los otros 3 días o los otros 2 días me dedico a redondearme el sueldo. Es una racionalidad estrictamente económica y la gente siempre va a operar de esa manera. Yo he estado en algunas de esas colas haciendo reportajes y he encontrado expresiones dramáticas. Una muchacha me decía que ella es administradora, pero trabaja en una tienda donde gana 7.000 bolívares, un poquito más del salario mínimo, y ella me decía que si no hacía esa cola, en su casa no comía pollo, pero que además tenía un drama porque le tocaba los sábados, que era su día libre, y era el día en que ella quería estar con el niño y no podía, porque además tenía que buscar en que le consiguiera los pañales y toda esa historia. Entonces hay como un drama social muy fuerte allí. Esa mayor cantidad de gente, de personas en la economía que gana el salario mínimo, ese 40%, tiene ese rebusque, pero ¿cuántos ganan 2 salarios mínimos? Cuando uno saca a la población que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, ya estamos hablando del 80% de la población. Que además 2 salarios mínimos tampoco alcanza. No, es una tragedia. Y eso es una constante, o sea, a ver, una constante en el sentido de que siempre ha sido un porcentaje alto. Pero cuando uno lo ve un poco históricamente esa cifra, hace 10 o un poco más años atrás, ese porcentaje estaría alrededor del 70 y algo por ciento. Ahora estamos hablando de más del 80%. O sea, cada vez más hay personas cuyos ingresos han venido disminuyendo. Y eso tiene que ver una vez más con que no hay políticas serias. Un poco lo que yo decía en ese foro de la semana pasada es que cuando uno revisa las políticas del Estado en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de empleo, y en el caso de empleo, en materia de salario, no existe, así de simple. Cuando uno ve que el salario mínimo es un decreto anual que el gobierno hace casi que de manera propagandística para decir que, bueno, está haciendo algo por los trabajadores, que en realidad no está haciendo nada, porque ni siquiera el porcentaje de aumento del salario se equipara con el porcentaje de aumento de la inflación de ese año. Entonces, ¿qué está haciendo? Por estos días viene otro aumento, ya estamos cerquita del 1 de mayo, y creo que va a ser el 8º en los últimos años.
han habido aumentos repetidos, lo cual habla muy mal. Sí, la idea es que no haya necesidad de tantos aumentos de salario. Claro. Y además, o sea, el salario debería, teóricamente, en un mundo ideal, debería ser, digamos, acorde, o debería estar en función de la productividad de los trabajadores. La pregunta que, por ejemplo, en mi caso, que mi tema, como te decía al principio, es el tema del empleo, yo tengo una preocupación muy grande porque estos procesos sociales tan complejos, de crisis tan profunda, siempre terminan tocando el tema de los valores de las sociedades, ¿no? De hecho, en otros ámbitos también caemos en el tema de los valores. Por ejemplo, cuando hablamos de la inseguridad, por ejemplo, la semana pasada la hubo violencia ciudadana, unos casos terribles, sí, unos casos terribles de asesinatos a policías, y uno empieza a hurgar un poquito, y en uno de ellos creo haber entendido en la noticia que se trataba de un rito de iniciación de esos de esas bandas, sí, en parte. Entonces, de los claro, uno está hablando ahí de un quiebre, o sea, lo que está reflejando es un quiebre de la población en materia de valores, incluso del valor de la vida del otro, ¿no? En el tema del empleo no escapamos a eso. Cuando esta racionalidad económica de la cual te hablaba antes, porque la gente tiene que sobrevivir de alguna forma, implica que yo empiezo a entender que el trabajo no es algo que a mí me va a hacer sentirme bien como sujeto, algo en lo cual yo me voy a desarrollar y voy a tener una carrera, una trayectoria, sino que sencillamente es una razón de sobrevivencia por la cual yo voy a encontrar a cambio un dinero que me va a permitir sobrevivir. También hay un quiebre social, también hay un quiebre sobre lo que va a significar, lo que significa, mejor dicho, la cultura del trabajo. Eso lo estamos perdiendo. Y es como el efecto de lo económico en lo social, en lo familiar. Por ejemplo, un paquete de pañales, alguien que consiga un paquete de pañales a precio de esos regulados, cuando lo revende saca más del salario de un día de trabajo. Absolutamente. Hubo un reporte muy bueno hace unos meses atrás, creo que fue en El Nacional, no recuerdo qué periodista la hizo, entrevistaba justamente a una muchacha en una cola. Y la muchacha le decía que ella, haciendo cola, tenía un ingreso mensual entre 17 y 20 mil bolívares. Eso son varios salarios mínimos, en primer lugar. Y entonces decía que ella lo que hacía era que hacía la cola por otra persona que tenía más recursos económicos, pero no tenía tiempo de hacer la cola. O sea, le estaba trabajando a otro para conseguirle a esa otra persona los productos. Pero entonces también decía que era muy duro porque tenía que estar 6, 8 horas en la calle con sus niños en la cola, ¿verdad? Y bueno, el niño tenía hambre, el niño tenía ganas de ir al baño, el niño tenía sueño, y entonces ella tenía que atender todas esas necesidades de su hijo en la cola. Eso es unas condiciones óptimas de vida para la población y un empleo adecuado para alguien. No. Vamos a volver sobre ese punto ahora porque hay unas razones estructurales de fondo que explican eso, lamentablemente. Estamos conversando con Jenny Zúñiga, investigadora, socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello, donde también es profesora. Esto es Análisis Venezolano y en breve regresaremos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com, noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.